Gente, feliz Navidad. Es un poco tarde ya, pero bueno. Siempre he querido hacer, antes de que acabe el año, un top 10 de los peores tier 4 porque me gusta un poquito la polémica. Pero bueno, hace mucho tiempo hice un video de los personajes más decepcionantes del juego, los cuales ya saben, estaba, por ejemplo, Ultron Infinito u otros. Pero ahora me gustaría hacer uno de los tier 4 que yo considero los peores, ¿no? En total hay una cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Es que... Ay, hace un poco de sueño. 32, 33, 34, 35, 36. 36 tier 4 en total, de los cuales no podríamos clasificar como tal que existan 10 solamente que sean los peores. Simplemente podríamos decir menos útiles, porque yo en lo particular considero que los tier 4 no son malos realmente, sino simplemente que hay tier 4 que son mejores que otros y tienen una mayor utilidad que otros, como es el caso de Sharon Rogers, que no la metería en este ranking, por ejemplo, de los peores tier 4, porque a pesar de que su utilidad es muy poca comparada con otros personajes en el tema de jefes, no puedo decir que para nada es mala, porque la desgraciada es el segundo mejor personaje en jefes y no es que el mejor indiscutiblemente, donde solamente personajes como Jean Grey o Ghost Rider le pueden hacer competencia. Y vamos, el último que es Ghost Rider por el tema de la colección, no porque precisamente sea el más top de los top. Pero bueno, en este caso quiero mencionar lo que vendrían siendo para mí los peores tier 4 en base a su utilidad y lo que vendría siendo el poder como tal. Así que bueno, sin nada más que decir, solo vamos a mencionar un total de 5 tier 4, ya que como les digo, si empezamos a acaparar el top 10, realmente podríamos cruzarnos con personajes que ya podríamos categorizar como el caso de Sharon Rogers, pero bueno. En el número 5, y yo considero que es el peor tier 4 del juego, quiero colocar a Namor con el uniforme de Wakanda Forever. Actualmente ya el personaje no es meta de ABX ni ABL, se quedó muy pero muy por detrás de lo que vendría siendo Octopus, por lo cual es uno de los peores tier 4 para subir actualmente. De hecho, su utilidad ni siquiera está definida como tal en el juego, ya que es uno de los personajes que poco destacan en el tema de jefes, hablando de los tier 4, y si metemos a los personajes de tipo combate, se queda por debajo de Moon Knight, se queda por debajo de lo que vendría siendo Venom, Octopus, el Capitán América y Black Panther. Solamente supera a Hulk en el tema de jefes. Y en el tema de ABL y ABX es superado brutalmente por lo que vendría siendo Doctor Octopus, y con la ventaja de que Octopus es un personaje gratuito. Entonces Namor ni siquiera destaca en modalidades como PvP y tampoco es un personaje sobresaliente en el tema de lo que vendría siendo Dormammu. Tampoco es un personaje que dichas características lo beneficien para utilizarse en fases altas o requeridas específicas de jefes. Por lo cual considero que este es el tier 4 peor valorado del juego. No, para mí es el peor tier 4 del juego actualmente. Le ha quitado el puesto a Moon Knight como el peor, ya que pues el personaje básicamente está muy de relleno. Yo lo tengo en mi cuenta subido y les puedo asegurar que es el personaje que menos utilizo. Pero bueno, para mí el peor tier 4 del juego. Y luego de este yo quisiera mencionar a Blue Dragon. Actualmente ya no es el personaje que solía brillar en su momento, un personaje muy dependiente de su tier 4. No es como el caso de Namor, que podría llegar a ser los 12 o 14 o los 12 o 13 millones a nivel 80. Ella a nivel 80 realmente es muy inútil y tiene la desventaja que al ser detonante varón, digo detonante mujer, es un personaje muy poco utilizable en el juego debido a sus características. No se puede utilizar en fases altas del juego. En Dormammu ha sido superada por muchísimos personajes. En ABL realmente no era muy destacable. En ABX mucho menos. Y ni siquiera se puede utilizar los días donde puedes utilizarla, como es el caso de Mujer Humana. Y aparte de eso, en Dormammu pues ha sido superada por muchos personajes. En su momento el mejor personaje en jefes, comparativamente superior a Iron Man y Thor, pero actualmente ha pasado al olvido el personaje y hay mejores detonantes mujer por muchísimo, como es el caso de Sharon Rogers, por lo cual yo considero también que este es uno de los personajes más inútiles. La única razón por la que la destaco por encima de Namor es que puede sobresalir muy bien en jefes, pero fuera de eso el personaje realmente no es muy bueno. Y quiero continuar con otro personaje que realmente no tiene tanto de haber salido, pero también no duró muchísimo lo que vendría siendo pues el meta para poder destacar, ¿no? Que es el caso de Ant-Man, que debe estar por aquí.
Ant-Man del Scott Lang con su uniforme de Quantumania para mí es uno de los personajes más inútiles del juego y poco redituables, ya que realmente no es tan potente en jefes como tú te lo puedes imaginar. Sé que es destacable por decirlo de una manera, pero no se encuentra en el top 10 de los mejores. Está muy por debajo de personajes como es el caso de Miles Morales, Gwen Stacy, Gamora y ni siquiera te cuento de Luna Snow. Entonces tampoco por esto mismo es un personaje muy bueno. Tiene la ventaja de tener un proc friendly y sobresalir y tener más o menos una relevancia en conquista, ya que es un personaje un poco toca huevos, pero tampoco es el vete indiscutible del juego. Desgraciadamente, como les menciono, este personaje tiene la virtud de tener un proc friendly, pero tampoco se puede utilizar en fases tan altas como se lo imaginan. Y cuando lo utilizas en fases realmente peligrosas, como es el caso de Kang, entre la fase 1 a la 30, realmente no destaca tanto como te lo imaginas. Tiene la desventaja también de que es un personaje muy estático con su rotación. Entonces esto también provoca que pueda ser eliminado con cierta sencillez cuando no se sabe jugar con este personaje. Digo, tiene la ventaja de que puede tener un poco mejor de PG y tiene efectos que le dan un poco más de durabilidad, pero tampoco es un personaje muy destacable que digamos. Para mí Ant-Man es uno de los personajes más inútiles del juego actualmente. De hecho, mucha gente lo subió en su momento porque realmente era muy bueno en jefes a primera impresión, pero conforme pasaban pues las actualizaciones y en específicamente la de Spider-Verse, el personaje quedó muy relegado por debajo de Spider-Gwen y de Miles Morales. Sobre todo de la mención de Spider-Gwen, ya que es un personaje mucho mejor que ella. Pero bueno, mucho mejor que él. Pero bueno, desgraciadamente ese fue el caso del señor Octavio. Y ahora quiero mencionar otro caso un poco triste, ¿no? Shadow Shell. Otro velocista que acaba de ser acaparado por muchísimos personajes, Gamora, Spider-Gwen y Luna Snow. Realmente era sobresaliente en jefes a un nivel más o menos similar al de Iron Man, sin necesariamente ser superior a él, pero el personaje sobresalía en el tema de ABL y más o menos en el de ABX, donde realmente no era muy buena que digamos. Desgraciadamente con la llegada de Gamora, o mejor dicho, afortunadamente con la llegada de Gamora y sobre todo de Luna Snow, el personaje quedó relegado totalmente del meta y pasó directamente al olvido. Realmente no es muy sobresaliente en el tema de PvP, a pesar de que puede tener un soporte como Somber que le permite revivir y poder utilizar su habilidad número 6. Y tiene un proc friendly que realmente es destacable, pero como mencioné anteriormente, realmente tampoco en jefes es la gran cosa. Se queda por debajo de Ant-Man y la única razón por la que la pongo un poco por encima, sin ser tan inútil entre comillas, es por el simple hecho de que es un personaje que tiene la ventaja de servir en PvP de relleno. No es por otra razón muy circunstancial realmente. Es un personaje muy X hasta cierto punto. Pero bueno, realmente como les digo, hay muchos personajes en tier 4 de este tipo. Y otro que quiero mencionar y pues me duele un poco mencionarlo es el caso del señor Iron Man. El primer tier 4 del juego y para mí uno de los mejores que hubo en su momento, si no el mejor personaje que hubo, solamente sobresalía en el tema del PvE. Actualmente Iron Man se ha reducido bastante al tema de jefes, donde puedes llevarlo con un CTP brillante de destrucción, el cual es el mejor para jefes. Pero desgraciadamente eso tampoco garantiza que sea el mejor personaje. Se queda por debajo de Magneto y otros detonantes más sobresalientes como es el caso de Doctor Strange y ni te comparo con Cable. Desgraciadamente como te digo, a pesar de que tiene un proc entre comillas friendly, tampoco es el más adecuado, ya que su tier 3 no le permite aprovechar los buffos de la habilidad número 5, lo cual se reduce bastante si hablamos de un CTP de destrucción. Si hablamos de un CTP de ira, es otra historia. Pero no es el caso. Realmente era más útil con su uniforme de Superior Iron Man, pero este mismo es bastante malo, por lo cual no duró bastante como uno de los detonantes villanos más destacables del juego. Desgraciadamente, como les digo, es de mis personajes favoritos. Yo lo tengo con su destrucción poderoso y jamás le voy a quitar todas las bendiciones que le tengo puesto. Pero desgraciadamente acaba de ser relegado por muchísimo en el meta actual, al punto en el cual el personaje sí o sí necesita una mejora, a pesar de que su uniforme sigue manteniéndose como uno muy destacable. En comparación, por ejemplo, Moon Knight, que tuvo su tier 4 después de él, es un uniforme que se siente más desactualizado que el de Iron Man, incluido el de Venom u otros personajes. Por lo que, aunque no lo crean, es un personaje que puede ser un poco difícil de superar y si se incluyera una colección de los Vengadores realmente subiría considerablemente. Sin necesariamente ser el personaje mejor del juego, claro que sí. Vamos a seguir con las menciones, lo quería dejar en el top 5, pero realmente sí hay más personajes de los que yo creía. Y quiero continuar con Charles Xavier, el Profesor X. Actualmente un personaje muy, pero muy X literalmente en el juego, debido a que el mismo realmente su utilidad estaba más que nada enfocada en el tema de ABL,
Con la llegada de Cable esto cambió drásticamente, e incluso sin la llegada de Cable esto hubiera cambiado, ya que Tormenta con la misión épica subía bastante en lo que vendría siendo el tema de ABL, no lo suficiente como para topar, pero sí lo suficiente para enterrar al Profesor X. Entonces el personaje quedó relegado bastante en el tema de jefes también, ya que Cable lo supera con creces absolutas y este personaje también ni siquiera se puede defender como tal, ya que es muy papel y es muy estático con su tipo de rotación. No al nivel de ser una nébula, pero tampoco es un personaje muy sobresaliente. Más o menos se queda como el uniforme del Duende Verde de No Way Home. Sí se movía un poco, pero no lo suficiente como para garantizar su supervivencia en una fase muy alta. Sobre todo porque este personaje sí tiene la ventaja de ser utilizado en muchos tipos de fases. Pero desgraciadamente, como les digo, es relegado totalmente por un personaje que lo supera en absolutamente todo, que es el caso de Cable. Pero bueno, el Profesor X siempre vivirá en nuestros corazones. Capitán América. Actualmente relegado totalmente al tema de PvP, realmente es un personaje muy decente hasta cierto punto, pero es uno de los tier 4 más inútiles del juego. Se defendía bastante bien como el mejor personaje de tipo combate en jefes, pero desgraciadamente, como les menciono, ya no es lo que era el personaje. Entonces simplemente se quedó relegado a Batalla de Otro Mundo en temporadas donde están mermados muchos personajes importantes y ni así es uno de las mejores opciones que puedes tener. Simplemente es un personaje de relleno para conquista actualmente, donde es superado con creces por Black Panther y Doctor Octopus. Entonces, desgraciadamente el Capitán América pasó a mejor vida, requiere de una mejora, la cual ojalá no llegue tan tarde como muchos pensábamos, pero bueno. Así es la vida y vamos a continuar. Ahora sí, Gamora. Desgraciadamente tengo que decir que Gamora con el uniforme de Guardians of the Galaxy Volumen 3 fue uno de los mejores personajes del juego, pero tampoco le duró mucho el reinado. Digo, le duró un poco más que Spider-Man, pero tampoco es un aplauso. Actualmente el personaje está totalmente relegado al tema de jefes, con la ventaja de que puede ser utilizado en fases altas realmente, debido a sus características de ser un alienígena velocista. Pero desgraciadamente tampoco es de los personajes que más sobresale. Si ustedes han visto las pruebas de Lobo, sabrán que el personaje se queda bastante atorado en fases realmente no tan altas, como puede ser de la 30 para arriba. En el caso de Kang, que sí, es el jefe más difícil de vencer, pero esto también la limita bastante, ya que a pesar de que la pueden llevar con un CTP de energía brillante, le cuesta exageradamente demasiado en comparación a otros personajes como Luna Snow u otros con las colecciones, como es el caso de Tormenta, que suben bastante. Pero bueno, desgraciadamente Gamora acaba de pasar un poco muy al olvido, convirtiéndose en uno de los personajes más irrelevantes del juego. Así que bueno, qué triste, pero fue decirnos adiós, diría José José. Venom. Desgraciadamente, pues tengo que decir esto, a pesar de que tiene la ventaja de la colección, el personaje realmente tampoco se hizo bastante bueno. Es un personaje muy X en el juego actualmente, debido a que su tipo de características de ser combate ni siquiera le permitieron superar a Octopus como uno de los mejores personajes de tipo combate en el juego. Algo muy irónico, porque realmente Venom era superior a Octopus en jefes en su momento, hasta la llegada de la colección donde los dos subieron, pero se veía más reflejado en Otto que en Venom. Y pues el personaje tampoco es que se puede utilizar mucho en temas de ABX, ya que Moon Knight y Black Panther sigue siendo mucho mejor. Y en jefes realmente sería interesante ver un versus de estos anteriormente mencionados, donde probablemente gane Venom en comparación a Black Panther, por ejemplo, que es el que realmente nos interesa. Pero también habría que ver por cuánto podría ser la diferencia, ya que una diferencia considerable podría ser de un minuto 20 o incluso 40 segundos. Pero cuando está por debajo de los 30, realmente yo lo consideraría como una diferencia muy inferior, que es más dependiente de la cuenta que del poder del personaje como tal. Pero bueno, desgraciadamente ese fue el caso de Venom. Y ahora vamos con otro que es Miles Morales. Un uniforme muy bueno, realmente yo disfruto jugar mucho con este personaje, pero desgraciadamente es un personaje muy de papel. Tiene la ventaja de que su tipo de características, ¿a qué quiero decir con eso? Con el tipo de características, por ejemplo, que tenga sentido arácnido, que sea ágil, que sea humano, que sea varón, que tenga velocidad y que tenga, por ejemplo, liderazgo, le permite sobresalir más o menos en lo que vendría siendo las fases realmente altas de jefes, como es el caso de Kang y Jean Grey, pero desgraciadamente es un papel en el cual ya ni siquiera es el mejor velocista del juego en comparación con Gwen Stacy, que es mucho mejor, y ni siquiera te cuento el caso de Luna Snow, que literalmente barre el piso con él. Entonces, ¿es el mejor velocista varón de tipo varón? Podría decirse que sí, indiscutiblemente junto con Ant-Man, aunque este obviamente es 1000 veces superior a Ant-Man, pero bueno. Para mí uno de los personajes un poco menos inútiles, pero tampoco es que eso sea un halago realmente con él mismo.
Y ahora quisiera cerrar con uno que me duele un poco bastante, que es el caso de Black Ball, que actualmente ya no es útil, a pesar de que Lobo y yo lloramos bastante porque el personaje ya no tiene relevancia en el juego. Acaba de ser superado con creces por el tema de Loki. Tampoco es que se haya sido por mucho, realmente la diferencia entre un Black Ball y un Loki ballena puede ser de apenas menos de 1 millón de puntos, lo cual realmente no es una mejora sustancialmente increíble con respecto al otro personaje, pero bueno, el meta es el meta, nos duela a quien nos duela. Así que bueno, el personaje bastante reducido, a pesar de que se utilizaba bastante en jefes por su poder, sus tipo de características no le permiten ser utilizados en fases realmente importantes. Si quieren una comparativa de un personaje que es muy, pero muy ridículamente utilizado en fases altas de jefes, es el caso de Thanos, que de hecho tienen un poder muy similar, pero Thanos termina ganando en comparativa por la ventaja de que él sí se puede utilizar en fases realmente altas. Y aparte la diferencia que tienen literalmente es de 5 o 4 segundos. Yo he hecho las pruebas con CTP de ira en ambos normal e incluso con otros CTPs de PvE, pero desgraciadamente en el caso de esta comparativa, Black Bolt solamente le gana por 1 o 2 o 5 segundos a lo mucho a Thanos, lo cual para mí indica de que realmente tienen el mismo poder y esta diferencia de segundos realmente puede variar bastante por el tema de que se te puede ir una rotación, unos segundos de carga del CTP o cosas así. Pero bueno, sin nada más que decir, gente, espero les haya gustado. No me gusta quejarme mucho y más cuando tengo sueño, pero realmente me gustaba mencionar cuáles considero yo que son los peores tier 4 del juego y cuáles no deberían de subir, pero bueno, al final de ustedes deciden qué quieren hacer. Yo por ejemplo subí a Star-Lord y me arrepiento muy fuerte, estoy subiendo a la Capitana Marvel y si no sale nada bueno esta actualización, que por cierto, spoiler, posiblemente el tier 4 de mitad de Actu de la siguiente actualización sea mariposa mental, por lo cual atentos porque puede llegar meta seguro, seguro, seguro. Eh, pero bueno, gente, sin nada más que decir, se vayan, se cuidan y bye bye.